Hace tiempo, en un debate sobre qué autos merecen placas verdes y cuáles no, me vino a la mente el Suzuki Swift, incluso antes de saber que vendría a México esta versión Booster Green, que además llegó un poco por sorpresa. Este auto ha demostrado ser tan eficiente que contamina mucho menos que un SUV híbrido de marca premium que sí puede llevar placas verdes. Hoy no pretendo iniciar ningún debate al respecto, pero al conocer esta versión Booster Green, la discusión revivió en mi mente. Hola, yo soy Gerardo García, estás en Motor Pasión México y hoy vamos a conocer a la versión microhíbrida del Suzuki Swift. Esta versión como tal no es híbrida, por lo que no podrá tener placas verdes en algunos estados, pero esto es nada más por mera terminología, porque lo que tenemos aquí es un auto ligeramente electrificado, pero tremendamente eficiente. Vamos con un repaso rápido sobre los niveles de electrificación en un auto. Un híbrido convencional, como quizá un Prius, es un auto que combina un motor de combustión con uno eléctrico y ambos funcionan en conjunto para reducir el consumo de combustible, pero también el motor eléctrico es capaz de impulsar al vehículo por sí mismo en circunstancias específicas. Este Swift sí lleva un motor eléctrico, pero es muy pequeño, tan pequeño que únicamente asiste al de combustión interna en labores muy específicas. Por ejemplo, permitir que el sistema Start and Stop se active antes de llegar al alto total o proveer de un punch extra cuando la demanda de energía es muy alta. También permite que algunos componentes del auto, como el aire acondicionado o la dirección, sigan funcionando aun cuando el auto está apagado en un semáforo. A este ligero grado de electrificación se le conoce como sistema microhíbrido o mild hybrid. Y ojo, no por eso estoy demeritando la tecnología que Suzuki trajo a México. De hecho, el Suzuki Swift en sí mismo ya era un auto sumamente eficiente. El electrificarlo lo único que puede hacer es mejorar la receta, y lo hace, pero vamos por partes. Haciendo de lado un poco esa tecnología por el momento, hablemos pues de cómo llega la versión Booster Green a México. Está basada en el modelo más accesible de la gama, en la versión GLX, con algunas modificaciones muy puntuales. Desde fuera cambia poco, mantiene los faros de halógeno, las luces diurnas de LED montadas en la fascia, rines de aluminio de 16 pulgadas con diseño en un solo tono, montados en neumáticos Bridgestone Ecopia de baja resistencia a la rodadura. En realidad, desde fuera, lo único que cambia en esta versión Booster Green comparada con el GLS es que tenemos la carrocería en dos tonos y dos colores exclusivos, amarillo y naranja metálicos. También lo puedes comprar en este azul o en rojo. El interior es quizá donde se vuelve más evidente el parecido con la versión GLS, el aire acondicionado es manual, las llaves de switch y los detalles decorativos son blancos. Aquí en general el equipamiento es suficiente para el día a día, pero hay algunas observaciones que hacer. Por un lado, se agradece que la computadora de viaje tenga gráficos fáciles de leer a pesar de ser bastante sencillos. También se agradece que tengamos encendido automático de faros, pero también hay algunas cosas como que los cristales traseros son de apertura manual, los seguros no son automáticos y el sistema de infotenimiento tiene pantalla táctil de 7 pulgadas, es compatible con Android Auto pero no con Apple CarPlay, el sistema de sonido también se siente algo sencillo y prácticamente cada que encendemos el auto el volumen se resetea como a un estándar algo bajo, entonces pues siempre hay que estar ajustando el sonido cada vez que nos subimos al auto. Afortunadamente hay una diferencia importante en el equipamiento comparado con el Swift GLS y se encuentra en la seguridad. Todas las versiones de Swift en México ya llevan control electrónico de estabilidad, pero esta versión Booster Green sí lleva las 6 bolsas de aire, a diferencia del GLS que únicamente lleva las frontales. A ello se suma una estructura que, como lo comprobó Euro NCAP en sus pruebas de choque con el modelo fabricado en Japón, que es de donde se importa a México, es capaz de proteger a los ocupantes en caso de accidente, a diferencia del modelo que probó Latin NCAP, que provenía de India y que no se llevó un buen resultado. En lo demás pues no hay mucho que agregar, la cabina es todo lo que hemos sabido de Swift últimamente, acabados algo modestos pero funcionales, plástico rígido por doquier, espacio interior algo justo en las plazas traseras, quizá personas muy altas no viajen muy cómodas, pero al final es un vehículo de enfoque urbano y entendido como tal cumple. Lo que en teoría sí debería sorprendernos es lo que sucede al girar la llave, entonces pues vamos a conducir. Ok, para explicar la diferencia entre un auto microhíbrido, un híbrido y un eléctrico, voy a hacer una analogía un poco extraña, pero es la manera más aterrizada, por así decirlo, que se me ocurrió para explicarlo. Imaginemos que las personas, caminando, somos como el motor de combustión interna y que los animales son como motores eléctricos. Un auto eléctrico sería como montar a caballo, porque pues todo el esfuerzo lo hace el animal. El motor de combustión, que en el caso de los eléctricos no existe, pues no es necesario. El animal hace todo el trabajo. En los vehículos eléctricos, el motor eléctrico se encarga por completo del movimiento del auto.
Luego están los autos híbridos, que sería como pasear a un perro en patines. Sí tienes que hacer tú como humano, como motor de combustión, algo de esfuerzo, pero también pues te va jalando el mismo perro y eso pues reduce el esfuerzo. Ahora, un microhíbrido sería como pasear a un perro pequeño, porque pues, sí te va jalando y sí sientes como que te aligera un poco si vas corriendo, pero si tú te detienes, el perro no es capaz de jalarte. Es un perro pequeño, entonces es como un motor eléctrico incapaz de arrastrar el vehículo. Básicamente, a grosso modo, así es como los distintos grados de electrificación intervienen en la movilidad o en la motricidad, más bien en la capacidad de impulsar a un auto. Lo que tenemos en el Suzuki Swift es el mismo motor de 1.2 litros que ya conocíamos. En este caso genera 82 caballos de fuerza y 79 libras-pie, y también lleva un generador con un motor de 3 caballos de fuerza y 36 libras-pie. Este pequeño motor eléctrico permite que cuando vamos a baja velocidad, casi llegando por ejemplo a un semáforo a punto de detenernos, el motor de combustión se apague para ahorrar combustible y que a la vez el vehículo pues pueda seguir funcionando. También permite que el aire acondicionado siga operando con el vehículo detenido, y en casos muy específicos, cuando de verdad la demanda de acelerador es mucha, trabaja en conjunto con el motor de combustión interna para aligerar la carga tanto como sea posible, pero realmente funciona en casos muy específicos. Y por ejemplo, a diferencia de un auto híbrido que prácticamente los primeros 20-30 km por hora los recorre el motor eléctrico, en este caso no. Aquí en la computadora de viaje tiene un gráfico que va mostrando la operación del auto, cuando viene la energía del motor de combustión interna y cuando del eléctrico, y casi siempre viene el motor de combustión operando solito. En arranques me he dado cuenta que no interviene el motor eléctrico, entonces pues eso es un grado de electrificación básico para reducir el consumo de combustible, a tal grado que incluso la misma computadora de viaje, la cantidad de combustible que has ahorrado no te la indica en litros, te la indica en mililitros, y al final de cada trayecto te avisa que justamente en ese trayecto, gracias al sistema Start and Stop y a la tecnología microhíbrida, ahorraste X cantidad de mililitros. En este caso, en el histórico de este auto, que tiene 580 kilómetros, a lo largo de esos 580 kilómetros ha ahorrado 1454 mililitros, es decir, casi litro y medio de gasolina. Si lo proyectamos un poquito redondeando a 1000 kilómetros, son casi 3 litros de gasolina por cada 1000 kilómetros. Haz las cuentas y a largo plazo, pues cuánto dinero ahorrarías. Pero bueno, dejando de lado la teoría, vamos con sensaciones, y es que este auto, a diferencia por ejemplo de un modelo híbrido, no se siente el punch del motor eléctrico, así el par instantáneo al arrancar. En este caso la aceleración es muy lineal, prácticamente igual a la de cualquier otro Swift, aunque sí que es verdad que cuando vamos con el motor ya pues algo revolucionado y hundimos el pie a fondo, sí se siente ese boost, se sienten muy sutiles esos 3 caballos de fuerza y 36 libras-pie extra, y sobre todo el par extra es el que se siente, pero tampoco es una diferencia de desempeño abismal. Donde sí noté una diferencia es en consumo, y es que, repito, no es un motor eléctrico que pueda ser capaz de pues intervenir demasiado por su naturaleza con el trabajo de mover el auto, pero sí es un sistema microhíbrido que interviene todo lo que puede para ahorrar combustible, y en este caso se refleja con un consumo en ciudad promedio de 22.3 kilómetros por litro, que me parece una cifra muy buena. Incluso si eres muy cuidadoso con el pie derecho y aprovechas las bajadas por inercia y que el auto pues haga el mínimo esfuerzo, fácilmente le puedes sacar unos 25 kilómetros por litro, y ya en el peor de los casos, el peor rendimiento que me dio fueron 19 kilómetros por litro, que siguen estando bastante bien. En México la única versión disponible de este auto es con transmisión manual, y creo que ahí no es un punto en contra, pero sí un reto a nivel ventas, y es que los autos manuales representan cada vez un volumen menor en comparación con las cajas automáticas. Entonces creo que ahí puede haber un tema con Suzuki en la facilidad para vender este auto, pero esta caja manual me parece muy buena, está bien escalonada, los cambios son muy suaves, es muy fácil de operar, entonces en ese sentido me agrada el funcionamiento de esta transmisión.
Ya en lo demás, este auto pues tiene todo lo que ya conocíamos de Swift al volante, una construcción sumamente ligera que junto a una suspensión que ahora es más cómoda para esta generación, es realmente más suave. El anterior se sentía una amortiguación algo seca, en este caso filtra mucho mejor, pero el recorrido no es tan largo, entonces esto ayuda a que pase las curvas con aplomo y que no haya demasiado balanceo de carrocería, porque el auto pues prácticamente no pesa nada, es un coche sumamente ligero. Eso combinado con una dirección suave pero de buen tacto, precisa, no se siente demasiado anestesiada, pues hacen que sea un vehículo no deportivo, pero hasta cierto punto divertido de conducir. Ya para terminar, dos aspectos a mencionar. Uno es que el sistema Start and Stop interviene tanto como puede. Este sistema apaga el motor de combustión interna al llegar a un semáforo para no gastar gasolina, y en cuanto aprietas el clutch o el pedal del freno se vuelve a encender, pero es bastante discreto. No sientes cuando el motor de combustión va encendiéndose y apagándose, no llega a ser molesto la mayor parte del tiempo, de hecho ni siquiera te vas a dar cuenta. Eso por un lado, y por el otro, la segunda observación: este modelo, esta versión, está basada en la variante GLS, lleva frenos de tambor atrás, y no quiero decir que frena mal, porque no frena mal, pero sí que no muerde quizá con la misma contundencia pues que la versión GLX, Booster Jet o Sport. Entonces pues a tenerlo en cuenta. Me hubiera gustado una mordida más contundente, pero en frenadas de emergencia cumple. Como dije, esta versión no es completamente híbrida, pero tampoco siento que le haga demasiada falta. Un ligero grado de electrificación fue suficiente para optimizar el rendimiento de combustible. De otro modo, si hubiese sido un híbrido convencional, por un lado sería más pesado y eso castigaría de algún modo la eficiencia, pero también y sobre todo hubiera aumentado notablemente el precio. Creo que en ese sentido Suzuki dio en el blanco. Ponen en el mercado un auto con el grado de electrificación necesario para ser más eficiente sin disparar demasiado el precio. Esta versión cuesta 319,900 pesos y como tal no tiene un rival directo en México. Podríamos considerar quizá al Mazda 2 microhíbrido, pero es 50,000 pesos más caro. En realidad, su rival más directo vive en el mismo portafolio y es la versión GLX. Esa versión de Swift tiene un precio bastante similar, así que ya es una cuestión de prioridades. Si lo que eliges es optimizar el rendimiento de combustible y ahorrar, y ojo, se va a reflejar a largo plazo, optaría por la versión Booster Green, pero tampoco puedo ignorar el encanto de la versión GLX por esos extra de equipamiento y también por esas mejoras en apariencia. Y algo muy importante a tener en cuenta es que la versión GLX de Swift sí te da la alternativa de una transmisión automática, que al final del día es algo que muchos consumidores buscan al conducir en ciudad. Pero de otro modo, si lo que buscas es un auto con muy buen rendimiento de combustible y sin que cueste trabajo obtener ese buen consumo, creo que el Swift Booster Green es una gran opción. Hasta aquí lo que hay que saber del Suzuki Swift Booster Green. Yo soy Gerardo García. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta y suscribirte. Date una vuelta por los comentarios y cuéntame qué te parece esta propuesta. ¿Preferirías esta versión Booster Green sobre un GLX? ¿Caerías mejor ante la tentación del equipamiento del Swift GLX? Todo lo vamos a leer en la parte de aquí abajo. Nos vemos en el próximo video. Agradecemos a Estacionamientos de Prisa por el espacio para la grabación de este video.